Eso fue lo que repitieron. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. En otras palabras, hoy le podemos decir a la gente, si usted es de Dios, usted cree en Jesús. Eso se le diría al católico, se le diría al testigo de Jehová, a todos esos cristianos que no creen en Jesús y lo tienen como nada. Esos les diríamos, si usted cree en Dios, forzosamente tendría que creer en el Hijo y amarlo. Ahora, ¿eso hacen? ¿No? Por eso el Señor Jesús les está diciendo verdad tras verdad. Y ahí cubre a muchas personas, a muchas religiones y a mucha gente que se goza en las tradiciones. Ahora vamos a leer otra vez ahí el 39. Dice, respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Dice el 40, pero ahora procuras matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Les dice él. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les dice Jesús. Imagínense. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Por eso, si tú tienes un padre solamente que es Dios, no te alcanza. Tienes tú que recibir al Hijo. ¿Sí? Mucha gente dice, no, yo creo en Dios. Hasta el más diabólico, asesino que esté en la cárcel dice, yo creo en Dios. Cualquiera, un violador, un ratero, un drogadicto, un asesino, todo, cualquiera dice, yo creo en Dios. Bueno, pero si no tiene a Jesús el Salvador, no ha sido libertado. ¿Sí? Por eso dice aquí lo que leíamos, ¿no? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque el trabajo de la salvación de los humanos está en Jesús. ¿Sí? Aunque ellos digan, yo creo en el Padre. ¿Sí? Porque todos creen en el Padre, pero qué triste es que ignoren al Hijo. Cuando ellos oyen de un Jesús y lo ignoran y no le creen, esa es una blasfemia. Se mueren sin Cristo y al mismo infierno. Sí, estoy diciendo una gran verdad, que es lo que está escrito aquí. Por eso el Señor Jesucristo les dijo eso en el 41. Les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y ya repiten ellos, entonces me dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Pero ¿qué va a decir enseguida? Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ¿verdad? Ciertamente me amarías. Es lo que les acabé de decir. Que el que dice que ama a Dios, porque el católico, el testigo, ¿quién más? Los del séptimo día, los de... Bueno, todos esos que se digan ser cristianos, ¿sí? Ellos, pues, bueno, ¿dónde está Jesús para ellos? ¿Saben? No lo conocen, ni saben, ni les importa. Por eso dice aquí, Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, aquí nosotros podemos pensar, cuando se le apareció el ángel, ¿qué le dijeron? El niño que iba a tener iba a ser ¿qué? Obra del Espíritu Santo. Iba a ser engendrado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ahí venía un niño a nacer en la tierra, pero venía ¿de dónde? Venía de arriba. Aunque él vino, nació, se metió en un feto, en un cuerpo de una mujer y se formó, ese niño venía de arriba, porque iba a ser engendrado por el Espíritu Santo. Todo eso, por eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, el no creer que Jesús dice ser quien es, porque él no se movía en ningún otro espíritu, él se movía en el Espíritu Santo. Y todo aquel que pensara o piensa todavía que Jesús está mal o que no es nadie, infierno le espera. Esa es la verdad, aunque se oiga muy fuerte, es la verdad. Tengo que expresarlo así para que me entiendan. No puedo darle vueltas, infierno es infierno. Y el que no cree ya ha sido condenado, ¿qué no dice él? Por eso entendamos cuál importante es tener el Espíritu Santo en nosotros. Sigue diciendo, estamos leyendo Juan 8:43. Por eso hoy en día mucha gente no entiende lo que yo digo y lo que otros predicadores que predican de Jesús no les entienden, así como dice Jesús aquí. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Es lo mismo que está... Y aquí ellos mismos van a empezar
a deshonrar al Señor, teniéndolo enfrente al mismo Dios encarnado en un hombre llamado Jesús. Lo van a empezar a deshonrar. Les dice, ¿verdad? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Les va a decir una verdad. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sí? Dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y luego les va a dar una descripción. Si ellos no se sienten como que no entienden, Él les va a decir de qué se trata. Dice, Él ha sido homicida desde el principio, o sea, un asesino. Dice, y no ha permanecido en la verdad. Oigan los detalles del diablo, el Señor lo reprenda. Dice, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, ahí están ellos diciendo que lo que Jesús decía era de parte de Belcebú, era de parte de Satanás, era de parte de un demonio, era inmundo todo lo que Jesús decía. Pero oigan lo que sigue diciendo en el 45. Dice, a mí porque digo la verdad no me creéis. Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, dice, ¿por qué vosotros no me creéis? Luego va a decirles otra cosa muy interesante. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso mucha gente vemos que sí se salen de las iglesias, pero esas iglesias están mal. Y alguien dice, no, usted sea fiel al pastor. Eso no dice en ningún lugar. En ningún lugar dice que tú veas cuál fue lo que el pastor vivió y de ahí bases tú tu futuro de lo que vas a ver tú en ese lugar. Pero que primero veas cuál ha sido el fruto de ese pastor. Mucha gente dice, no, ay, quédese con él. No, hombre, Juan, en ningún lugar dice eso. Porque aquí dice muy claro que las palabras de Dios oye, el que es de Dios. Y si ese pastor ya se enfrió, ya está más con el diablo que con Dios, sálgase de ahí. ¿Sí? Pídale a Dios y que lo guíe. Dice, por esto no lo sois vosotros, porque no sois de Dios. Dice el 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Eso no era tan malo, ¿ah? Pero aquí está el error, y que tienes demonio. Alguien, lo vuelvo a repetir otra vez de otra manera, alguien que no cree en Jesús, ignora lo que Él dice, eso le está diciendo en otras palabras. Porque el padre de mentira dice mentiras. Y se están refiriendo a Jesús como el que vive en Jesús es un mismo demonio. Por eso él no cree, por eso es tan malo no creer en Jesús. No nos vas a decir, ay, no crean en Jesús. Bueno, al rato Adán, allá lo vemos en el cielo, o murió sin Jesús, a lo mejor se arrepintió. No, es que si no creen, muchos de ellos ya han sido condenados. Y hay mucha gente que está viva en la tierra y está bajo condenación ya. Piensen en eso. Por eso no es tan fácil estar diciendo, ay, Jesús sí, Jesús no. Es que sí. Todo lo que Jesús dice tú tienes que decir amén. Porque eso es en lo que consiste la salvación de las almas. Por eso Él no vino a perder las almas, vino a salvarlas. Y todo el que se queda o no cree en Él mismo está escogiendo un infierno, desde ahorita. Por eso entendamos de qué se trata de una vez por todas la blasfemia contra el Espíritu Santo. No se trata nomás de decir, bueno, algún día a ver que se arrepienta y ya la hizo, no. Es que hay religiones, tradiciones, congregaciones, denominaciones que ignoran totalmente a Jesús. Y ellos ya están fuera también. ¿Sí? No lo dicen abiertamente que tiene un demonio, pero al no creerle, ¿por qué no le creen? Porque Él mismo les dijo, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Luego dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque no toda la gente está de acuerdo con Jesús. Aunque estén en religión, en tradición, y a ellos les encante congregarse, pero sin Jesús están muertos. Nada saben y no tienen esperanza. Eso está muy triste, pero esa es la verdad. Por eso estamos llevando hoy esta enseñanza acerca del Espíritu Santo. Y luego, aquí es donde mucha gente también se sigue perdiendo y sigue ignorando a Jesús. Vean, vamos a movernos a Juan 14:1. Aleluya, gloria es el Señor Jesucristo. En Juan 14:1, vamos a leerle aquí. Aquí vamos a ver ya lo que es la promesa del Espíritu Santo en los creyentes y la obra del Espíritu Santo que va a ser también en los creyentes. Porque no es nomás decir, yo ya recibí el Espíritu Santo y no sabe, ni entiende, ni hace, ni cambia. No, tiene que haber un cambio, una transformación. Y
y un trabajo entre tú y el Señor, porque ya estás sellado con el Espíritu. Y si no lo haces, estás entristeciendo al Espíritu. Eso está escrito también. Vean lo que dice 14:1, dice: no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, creed también en mí. Es una regla para todo el religioso, y lo digo así, hipócrita, porque dice: no, aquí está Dios, Dios se manifiesta, Dios nos ama, ¿verdad? Hubo milagros, hubo sanación, y no creen ni en Jesús, o no invocan ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Estamos entendiendo o no? Por eso Jesús les dice por muchos lados: no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Crees en Dios, cree también en mí. Y luego, para la gente que no cree en el cielo, aquí está esta: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, ¿sí? Porque Él no va a mentir. ¿Y qué dice? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para todos aquellos que piensan que este es el cielo, o va a ser el cielo en algún momento. No, allá arriba. Aleluya. Dice el 3: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. El rapto. Ahí podemos ver el rapto de la iglesia, o la toma, o cuando nos vamos con Él, los que estemos vivos. Ahí está, va a volver y llevarnos con Él. Dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso ahí está advirtiendo a todas las religiones que se dicen ser de Dios: sin Cristo a ningún cielo van. Así sean bien santurrones, y hagan sacrificios, y hagan el montón de buenas obras, y ayuden al desamparado, y ayuden a la viuda, y den hambre al hambriento, y sanen al enfermo, y ellos, y den medicina. Sin Cristo, infierno. Así de fácil. Es que no es por obras, es por gracia. Y ese es quien es el autor y consumador de toda la fe, es el Señor Jesús. Todo está en Jesús. Dice entonces que nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Dice: si me conocierais, también a mí, mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea que lo más cerca del Padre es Jesús. Está muy claro. Usted no puede decir: ay, yo no conozco al Padre. Bueno, no necesitas. Porque si conoces y sabes de Jesús, es lo más cerca que tú tienes ya de Dios ahí. Y eso te basta, porque tienes un gozo completo. Aleluya. Dice el 8, sigue la ignorancia aquí. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Así hay mucha gente que cómo se muere por ver al Padre. Y dice: el Padre es el que manda. El Padre mayor que es, dicen que yo. Y muchos citan al Padre, pero sin Jesús no puedes, ni te imaginas, ni sabes nada del Padre. Por eso Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú: muéstranos al Padre? Eso es lo más cerca que se puede ver de Dios, a Jesús. En Dios va. Dice el 10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por eso, otra vez, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entienda que sin Jesús usted no tiene ningún futuro. Así se deshaga y se derrita en su tradición, en su iglesia, haciendo y ayudándole al pastor, ayudándole a no sé quién. Y si usted no ha vuelto a nacer, preocúpese mejor de eso. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo, vuelto a nacer, y con una transformación divina ya de parte de Dios. Por eso es bautizado, cambiado, transformado en otra persona. La persona vieja murió y va a volver a salir una semilla nueva en Cristo Jesús. Ese es el verdadero nacimiento. Usted tiene que entender eso, si no, entonces no. Por eso, ¿qué dice Jesús? Pregunta: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Eso hace como una sola persona. Esa es una persona, ¿sí? No, que el Padre mayor es que Él mismo dijo, y entonces ¿a quién le pedí? Y una bola de gente viene errada con todo eso. Entendamos que todo eso se hace, eso de pedir y orar, porque es que si no ora el Señor, alguien va a decir tontamente: bueno, Él ni oraba, yo tampoco oro. Por eso cuando Él es bautizado, dijo: dejar que se haga así, porque es necesario que se haga justicia. Todo lo que es de Dios, obediencia, justicia. Amén. Que es que si no está escrito, la gente no lo va a hacer. Ya Dios sabe por dónde va la gente. Entonces así es esto. Ahora dice, Él mismo dice, ¿verdad? No los hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, todo venía del Padre. Dice enseguida en el 11, aleluya. Dice: creer que yo soy
en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creer por las mismas obras. O sea, que hacían lo mismo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre, dice. Dice, y todo lo que pidieres al Padre, ¿en qué? En mi nombre. Si mucha gente odia el nombre. Oh, ustedes son los del nombre, le dicen a uno. Oh, tú eres solo Jesús. Oh, tú no crees en la triunidad, en la trinidad, no sé qué tal. No, es que todo está puesto en Él. Ahí va, mucha gente va a quedar afuera. Aquí no se dice que se pida en títulos en el nombre del Padre. No, aquí dice que todo lo que pidieres en el nombre de Él. Y si así está escrito, tú pídelo y vas a ver la gloria de Dios. Porque estás haciendo obediencia, estás haciendo justicia. No, pues si es que mucha gente ya ha sido enredada. Ahí está. Lo que Él dice, hagámoslo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Por eso es la victoria. Por eso es la victoria. Ahí podemos ver entonces, como les dije, la promesa de la que, aleluya, del Espíritu Santo. Dice abajo, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, porque la gente dice, yo amo al Señor, Él es mi vida, le cantan como si fuera la novia o el novio. Pero aquí no se trata de manifestar un amor cantado, se trata de manifestar una obediencia basado en la Escritura. Por eso dice, si me amas, guardar mis mandamientos. Los mandamientos no están en canciones que la gente canta o en cantos que se inventan, no, sino que todo está plasmado en la Escritura. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice enseguida ahí, dice, no os dejaré huérfanos, ¿verdad? Vendré a vosotros todavía un poco y el mundo me verá más, no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Dice, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquí también es donde la gente se pierde. Eso no lo cree mucha gente. Usted habla en el Espíritu y dice, ¿a poco usted habla en el Espíritu? Es que si usted no habla lengua, si usted no es lleno del Espíritu, le dicen a uno. Bueno, aquí está diciendo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, la gente no puede visualizar lo que es estar en el Espíritu. Pero aquí está puesto con palabras para que se imaginen cómo es. Es la unión que Dios está dando entre el Padre, el Hijo y nosotros. ¿Está escrito o no? Pues ahí dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Siempre ha estado el Señor en el Padre. Ya lo está explicando él a cada rato. Y vosotros en mí, yo en vosotros. O sea, ese es cuando ya tú recibes ese Espíritu Santo, pues. Porque cuando alguien dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y el que está hablando está solo. Porque no es necesario que se diga eso. Porque el que está hablando ya está en el Espíritu. Ahí, de acuerdo a Juan 14:20. Eso es lo que estamos viendo. O 14:19 más bien. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Bueno, era el 20. Dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra manifestación más de cómo sabes tú si eres lleno del Espíritu Santo o no. Hay gente que dice, a mí Dios nunca me habla. A mí Dios nunca me dice, nunca me enseña, yo no sueño, yo no veo, yo no siento, yo no sé nada. Bueno, no has vuelto a nacer quizás. Porque de acuerdo a lo que está escrito, va a haber manifestaciones de Dios en ti, por lo que estamos leyendo. Pero ¿qué tienes que hacer? Empezar a creer. ¿En qué? En Jesús, en los mandamientos, en lo que dijo. En eso tienes que tú empezar a trabajar y vas a empezar a recibir. Y Dios va a cumplir esa promesa en tu vida. ¿De qué? De ser manifestado. Por eso dice, el que tiene mis mandamientos como número 1, los guarda, es el que me ama. Oigan bien la obediencia. El que me ama será amado por mi Padre. Ahí está la unión. Yo le amaré, dice Jesús, y me manifestaré a él. ¿Y qué es la manifestación? El Espíritu Santo. El conocer, el caminar, el saber, el entender, el ser guiado por él. Eso es el Espíritu Santo. No es nomás una palabra al aire o la paloma que muchos piensan que es, o lo dibujan por ahí. Oh, aquí tengo el Espíritu Santo y una paloma ahí. No, eso no es. Es una vida en realidad y una unión y una comunión con el propio Dios.
Aleluya. Pero aquí viene Judas, ¿verdad? Y le dijo Judas, no el Iscariote, ¿verdad? Porque ese ya no. Dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Esa es una buena pregunta que él hizo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, otra vez, es que es puro amar, puro amor, pero no del que se piensa la gente, sino es un amor fraternal del Padre único, soberano, que viene del cielo, un amor diferente, que hasta que no vuelves a nacer lo conoces, porque ese amor lo ha derramado sobre tu corazón en el Espíritu Santo el Señor. Ese es el amar, ese es el verdadero amor. ¿Qué le dijo pues a él, a Judas? El que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, le amaremos y haremos morada con él. Ahí está otra versión más, muy parecida a la que acabamos de leer. El que no me ama, ahí va, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Luego dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará otra vez en mi nombre. Otra vez en nombre. Se va a mandar ese Espíritu Santo hacia los individuos en el nombre del Señor Jesús también. El mismo Padre va a hacer eso. Ahí dice Jesús eso. ¡Uy, qué tremendo es esto! El Espíritu Santo en quien el Padre enviará en mi nombre. Imagínense el Padre mandando el Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de su Hijo, porque eso es lo que Él puso como Salvador del mundo. ¿Cómo el Señor va a traer un hombre y no va a usar su nombre ni decir es Él? Por eso la manifestación de donde dice este es mi Hijo amado, en cualquier yo tengo complacencia a Él oír, todo eso venía de parte del Padre. Y aquí lo estamos reafirmando. Ahí viene, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso es que este Jesús enseñaba sin haber estudiado también, y sin ser un hombre de letras, y los apóstoles y los discípulos, y todos hablaban sin ser hombres de letras y estudiados. ¿Por qué? Porque un poder que se llama Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es Dios. Dios es Espíritu, ¿sí? Entonces ahí vemos ya, todas las cosas, dice, os recordará todo lo que yo os he dicho. Aleluya. Y aquí en el 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. De ahí podemos ya movernos a lo que es la obra del Espíritu Santo en 15:5. Ahí está mismo. Aquí es otra parte que es bien vital para poder entender y saber, conforme siempre a lo que Dios manda y dice, y lo que va a acontecer en la tierra, en el mundo, con ustedes, conmigo y con la gente que no cree. Está todo aquí, la obra del Espíritu Santo. Mira, dice, pero ahora voy al que me envió, dice Jesús. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pues cómo no, querían que el Maestro estuviera siempre con ellos. Pero aquí les dice en el 7 Jesús, pero os digo la verdad. Aleluya. Os conviene, dice Jesús, que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. ¿Sí? Ahí es donde quiero que vean que mucha gente juzga a Juan el Bautista y dice, ay, Juanito se le olvidó que vio la paloma, pero es que el Espíritu iba y venía. Hasta que Jesús no partió al Padre, fue que vino el Espíritu Santo a morar siempre en aquellos que le creyeran a Él. Por eso dice que les conviene, ¿sí o no? Dice, porque si no me fuera el Consolador no vendrá a vosotros, dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso suena como que todos van a volver a nacer. Todo el mundo entero no. Eso suena como que todos van a entender quién es Jesús. No, tampoco es eso. Eso suena como que todos se van a arrepentir. Eso tampoco es. Eso lo que significa es que nosotros al vivir en el Espíritu vamos a ver la gran diferencia en el mundo entero de toda la gente que está en pecado, de las injusticias y de las obras del diablo. Esa va a ser una abertura de ojos y de oídos para todos aquellos que están en el Espíritu y poder ver las diferencias con las que los demás no ven. Por eso Él mismo dice, cuando Él venga, ¿cuántos han recibido el Espíritu Santo acá? Amén. Ustedes pueden ya ver lo que está escrito. ¿Por qué? Porque se cumple la promesa de que cuando estás en el Espíritu empiezas a ver manifestaciones como las que vamos a ver ahorita. Dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, 1, de justicia, 2, y de juicio. Ahora, de pecado, ¿cómo es eso que se va mucha gente a vivir en un pecado? Dice, por cuanto no creen en mí. Él mismo responde esa pregunta.
cuando ya venga el Espíritu Santo, nosotros podemos ver, y aquí está la respuesta en 15:22. Dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, dice él. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque ya la palabra el Señor ya la vio, ya la dijo y la sigue dando. Por eso toda la gente que no cree ya ha sido condenada, ¿sí? Y los que ya creímos, pues estamos en la victoria, estamos salvos, somos de la familia del Señor. Por eso ahí vemos ya cómo empieza la obra del Espíritu Santo en las personas. Porque alguien dice, no, yo soy del Espíritu, y no entiende ni sabe nada. ¿Sí estamos entendiendo, no? Ese es como número 1. Número 2 es de justicia. Ahora, ¿cómo podemos ver nosotros la justicia de Dios? Bueno, de muchas maneras. Simple y sencillamente, en el acto, pónganle una marca aquí, les voy a mostrar con la Biblia, porque si les digo, capaz que mucha gente no me va a creer. En el discurso de Pedro, en el libro de los Hechos 2:32, ahí vamos a ver cómo se manifiesta esa justicia. ¿Sí? Libro de los Hechos, ¿qué dije? 2:32. Miren, mucha gente, aquí está todo en la Escritura. Cuando el Señor nos abre el entendimiento, podemos ya recibir y entender. Por eso el Espíritu y las obras, aquí las estamos viviendo en vivo y en el 100%. Miren, ¿cómo se va a manifestar esa justicia de la que habla Dios? Bueno, es muy fácil. En el 32 dice, en el discurso que dio Pedro, dice, a este Jesús, hablando a su gente, a este Jesús, Dios, de lo cual a todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios, más bien, me tragué esa palabra. A este Jesús resucitó Dios. Ahora, aquí es donde ya va a manifestarse la justicia de la que estamos hablando, de la cual todos nosotros somos testigos. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, es cuando estaba la manifestación en Pentecostés. Pero en el 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, porque le está hablando a ellos, que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha puesto, oigan bien, ha hecho Señor y Cristo. Ahí es donde ya entra la justicia, porque ¿qué es lo que hace el Hijo sentado a la diestra del Padre? Intercediendo, haciendo justicia. Eso es lo que podemos nosotros ya ver como personas en el Espíritu, ver en la justicia de Dios en nosotros y en muchas personas que no creen en Él. Porque Dios, ¿qué es lo que hace? Justicia. Y por eso es que se les manifiesta y Pedro les dice, a este Jesús resucitó Dios. O sea que si no resucita no hay justicia, no hay amor, no hay salvación, no hay nada. Pero por eso era necesario que Pedro introdujera que fue resucitado, porque mucha gente no creía en eso. Y hoy en día mucha gente todavía lo ignora. Pero Dios le ha puesto como, le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Es ahí donde entra toda esa justicia de la que estamos nosotros en el Espíritu, porque antes no sabíamos nada, ni entendíamos nada. Pero llenos del Espíritu o bautizados en el Espíritu Santo, podemos ya ahora saber qué justicia y quién es quién o no. Eso está muy claro. Ahora, venga conmigo a Juan para leer la otra, que es la del juicio. Decíamos en el 10 que va a convencer al mundo, en el 11 decía, y de juicio por cuanto, en el 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y es lo que está haciendo Él. Él mismo lo dijo, por cuanto me voy al Padre y no me veréis más. Y sabemos que ¿qué es lo que hace? Cuando no podemos orar, Él intercede también, ¿o no? Con palabras que no se pueden entender, y de esa manera habla con el Padre en lo que nosotros queremos y deseamos. Oigan cómo trabaja Dios. Eso es la justicia. Mucha justicia vemos por parte, porque ya estamos ¿qué? En el Espíritu y Dios nos muestra todas estas cosas. Ahora queda otro. Y de juicio dice ahí, ¿no? Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, nos vamos otra vez al libro de los Hechos. Hechos 26:15. Todo está, por eso es los hechos, dicen que es de los apóstoles, obviamente, pero en el Espíritu. Son los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Tremendo eso, ¿no? Gloria sea el Señor Jesucristo. Busque pues Hechos 26:15.
Aleluya. Y algo bien interesante aquí. Esa justicia, ese juicio y todas estas cosas nos llevan a la libertad, en la cual cuando ya estamos en el Espíritu, somos ya participantes de todo, pero de todo, así casi como le dijo al apóstol, ¿cómo se llama Pablo? Oigan lo que dice Hechos 26:15, ¿ya saben? Dice, yo entonces dije, oiga, está hablando Pablo, ¿quién eres, Señor? Acuérdense que ya lo habían hecho Señor y todo, por eso suena así, pero el poder de Dios es muy grande. El Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Bueno, es que aquí viene ya el poder que hemos recibido en el Espíritu sobre de las potestades, ¿sí? De todo el enemigo y todo lo que él sea, él está derrotado. Cuando usted está en el Espíritu, cuando usted es de Dios, usted está, por eso es la victoria. Amen. Todos aquellos que no están bautizados del Espíritu no están en ventaja sobre el enemigo, solamente aquellos que han sido libertados a través del Hijo. Por eso les digo que todo empieza y termina en el Señor Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver? Vean, leamos el 16. ¿Qué le dice el consejo? ¿Qué le avisa el Señor? ¿Qué le avisa Jesús a Pablo? Pero levántate y ponte sobre tus pies, le dice, porque para esto te ha aparecido a ti, dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Pues iba a haber manifestaciones muy grandes que iba a hacer Dios a través de Pablo. Pero ¿qué dice? ¿Dónde está el poder? Aquí viene. Ya le dijo que iba a haber manifestaciones en Pablo. Es lo que hace en nosotros también el Espíritu Santo. No nomás en ellos, en todos aquellos que son creyentes verdaderos. Dice el 17, liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Ahora aquí está el efecto y la victoria que Dios nos dio. Dice, para que abráis sus ojos. Usted cuando habla del Evangelio abre muchos ojos a mucha gente. Ese es el poder sobre de las potestades y del enemigo. Y de los gentiles, dice, para que se conviertan, oigan bien, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Todo eso nos dio el Señor, no nomás a Él. Dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por eso es importante, escuchen bien, el volver a nacer. Porque el que no tiene al Señor, el que no es sellado por el Espíritu Santo, no es de Él. Por eso está bien declarado en la Escritura de qué se trata y en qué consiste el estar en el Espíritu o ser sellado por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la victoria la cual tenemos nosotros. Por eso entendimos bien, ¿verdad? 18. Ese es un acto. Porque mucha gente hoy en día ve al apóstol Pablo como si fuera algo muy inalcanzable, pero estos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo no fueron llenos menos que usted ni yo. Lo único que nosotros no nos dedicamos tanto como ellos quizás, pero es el mismo Dios y el mismo poder. Por eso es lo que dice, aleluya, vuelvan acá en Juan, que de eso se iba a tratar cuando viniera el Espíritu Santo, que iba a convencer al mundo de esas tres cosas, del pecado, de la justicia y del juicio. Y por eso, aleluya, podemos ya nosotros, vamos a terminar ahí en el 15, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez les dice Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Oigan bien que como no dice, no se manifestará algo en ustedes de Él, no, sino que se habla de que alguien va a hablar, y ese es Dios. Estamos viendo que el Espíritu, por eso dice que Dios es Espíritu, porque aquí mismo Jesús, ¿qué es lo que dice? Que Él va a hablar. Oigan, Dios mismo en nosotros va a hablar. Por eso el Espíritu Santo es Dios. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y luego dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya. Y ya vamos a ir cerrando acá. Busquen Lucas 24, 44. Y con esto, que vamos a ver,
Vamos ya a terminar, pero quiero que mediten en lo que va a decir Jesús ahí. ¿Sí? Que mediten en eso porque es algo en lo cual ahorita existe mucha desobediencia en cuanto a eso. ¿Sí? Mucha gente ignora todavía y dicen, yo quiero hacer la obra del Señor. Yo quiero ser usado, dice otro. Yo quiero trabajar para el Señor, dice el otro. Yo quiero estudiar para pastor, dice otro. Entonces todos ellos quieren eso, pero lo que no quieren es arrepentimiento. ¿Sí? Ellos dicen, no, es que yo quiero, yo deseo, pero no se trata, oigan bien, de los individuos, se trata de rendirse al Señor. Pero vamos a leer Lucas, pues, 24:44. Aleluya, déjenme allá arriba. Ahí, como advertencia para toda esa gente que anduvo con él, toda esa gente que se movió, toda esa gente que vio milagros, prodigios, sanaciones, ¿sí? Todo eso lo vieron ellos. Les recuerda siempre de que todo está puesto en esa palabra. A pesar de que se haya escrito durante tanto año, es una palabra viva. Es una palabra constante que se está cumpliendo y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Dice en el Lucas 24:44, y les dijo, le está hablando a su gente, a los discípulos, dice, estas son las palabras que os hablé. ¿Sí? O sea, está haciendo un recordatorio. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, dice, ¿verdad? En los profetas y en los salmos. O sea que la preexistencia de Cristo se manifiesta desde el principio y va a seguir. Por eso les recuerda que Él es, el que era y el que ha de ser y el que ha de venir. Siempre ha sido Él. Por eso hay que tener mucho cuidado. Él no ha desaparecido de esto. Él está constante y por eso nos debemos a Él. Pero bueno, dice el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Escuchen bien esa parte. Eso no es que ya volvieron a nacer, o que eran salvos, o que son llenos del Espíritu Santo. Dios da el entendimiento, abre el entendimiento a muchas personas. Pero pues, sigamos leyendo. ¿Qué hizo Jesús primeramente? Abrir el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Porque si no pueden entender las Escrituras, no pueden saber de Dios. No pueden entender, no pueden recibir. Pero por ese momento exacto, Dios les abre entendimiento para que todo siga en marcha. Dice entonces, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El que no crea esto, al infierno también. Por eso es que les abre el entendimiento para que aprendan lo más esencial, lo más principal y lo más importante, que es la resurrección y la muerte de Cristo. El que no cree en eso, y como les digo, no cree nada. Por eso Él en ese momento les abre ese entendimiento para que reciban eso. Pero ahí no paró. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En qué se predica? En el nombre del Señor Jesús. Oigan, aunque le cueste, usted tiene que creerlo, si no se queda fuera. Dicen todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Hasta ahí todo está bien. Arranquémonos a predicar, dirían algunos. No. Aquí está el último consejo y aquí vamos a acabar ya. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, les dice el Señor, dándoles a entender que tenían que ser bautizados, llenos del Espíritu Santo, sellados por Él para poder hablar. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, dice, hasta que seáis investidos o llenos del poder desde lo alto. Aleluya por eso. Por eso con eso podemos ya entender nosotros la importancia que no es hacer bola en las iglesias, en las congregaciones, en las denominaciones, en todo eso, sino lo importante es volver a nacer y tener una comunión siempre con el Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.